hermanos que han llegado, gente nueva acá, gente rara, habrán dicho que está haciendo esta gente acá. Pero bueno, nosotros somos, para los que no nos conocen, de la iglesia en el barrio Cusengó, allá en Montevideo, y vinimos a compartir un tiempito con ustedes acá. Ya compartimos la cena, así que ahora tenemos la próxima reunión. Ahora se va también a transmitir esta parte de la reunión por Facebook, así que si alguno está interesado, ya se está transmitiendo hoy. Vamos a orar entonces, antes de arrancar esta parte de la reunión, y después ya arrancamos con las alabanzas. Pregunto por las dudas, ¿ya están las letras en el grupo? Sí, genial, bien. Señor Dios, te agradecemos otra vez por tenerte entre nosotros. Gracias, Señor, por este precioso tiempo que pasamos compartiendo los símbolos, Señor, recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa el poder tener libre acceso ante el trono de la gracia. Y mediante eso, Señor, pedimos que estés bendiciendo este tiempo de alabanza ahora para seguir con esta reunión. Gracias por los hermanos que han llegado ahora, Señor, para compartir con nosotros. Pedimos que sean alabanzas que nos bendigan, pero también que exalten tu nombre, que podamos realmente cantarte a ti, Señor, sabiendo que eres el único Dios vivo y verdadero. Bendice tu palabra después y que ella nos pueda nutrir, nos pueda hablar a nuestro corazón según la necesidad que estamos teniendo de ti, Señor. Dejamos este tiempo agradecidos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a cantar un corito viejo que dice: oh, ven y deleítate en el Señor. Es un versículo, ¿alguien me puede decir dónde queda? En la Biblia. ¿En qué parte? No. Oh, ven. Salmo 37. Salmo 37, es un salmo muy conocido. Ven y deleítate asimismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice uno de los versículos más conocidos del salmo. Vamos a cantar esta canción. Dios, porque es difícil a veces. Queremos hacer todo a nuestro antojo, queremos hacer todo ya, queremos hacer todo a nuestra manera y nos olvidamos que la manera de Dios es distinta. Los tiempos de Dios son distintos, pero son perfectos en comparación a los nuestros que no lo son. Entonces hay que aprender a deleitarse en Dios. Me gustaría enseñarles una canción que sé que les va a gustar. Se llama Él es la voz y la letra dice: Él es la voz
que mis oídos abrió, la libertad que mis cadenas abrió. Cambió. Rompió. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Y dice, Él hizo cambiar mi odio en amor, convierte en alegría mi dolor. Puede transformar al más pecador, darle una nueva vida y su perdón. Él hizo que vuelva a latir mi corazón. Es una letra preciosa y la melodía es muy linda también. La vamos a cantar 2 veces y después, si quieren, la podemos repetir para que ustedes se animen a cantarla con nosotros. Bien. ¿Le gustaría cantar unas más? Y así le va quedando en el oído, ¿sí? Vamos.
me gusta pensar en el hecho de que todos nosotros o cumplimos una cosa de la que dice acá, o todas. Porque dice, Él es la voz que mis oídos abrió. ¿Cuántos éramos sordos muchas veces a la voz de Dios antes de llegar a sus pies? La libertad que mis cadenas rompió, estábamos atados, éramos esclavos del pecado, como dice la palabra. Y por Jesús ahora tenemos libertad. Él es la luz que mi alma oscura iluminó. Él es Jesús, toda mi vida transformó. Y cada uno de los que están acá o aquellos que hayan aceptado a Jesús como su Salvador personal, tiene una historia que contar. Tiene un testimonio en el cual puede decir, yo sé de dónde me sacó Dios y mirá dónde estoy ahora, de lo que puedo disfrutar. Estaba encadenado al pecado, al mundo, a Satanás, a muchas cosas horribles, y de todo eso Dios me sacó, me cambió, me liberó, y hoy disfruto de Él. Y eso es solamente por gracia. Así que es una linda canción que puede ser un testimonio personal de todos los que estamos acá. Vamos a cantar la versión más conocida para ustedes, desde el fondo del mar, del más alto lugar, del más hondo abismo, podemos alabar al Señor. Llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. O sea, hay algo que como creyentes no nos podemos olvidar y tiene que ser una constante en nuestra vida, es ser agradecidos por la obra de Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie y cantamos esta canción y la que queda, y después ya pasamos al tiempo de la palabra. El precio que pagar.
nuestra fe. El hecho de estar congregados hoy acá no tendría sentido si Jesús no hubiese resucitado de esa cruz. Él es digno y está sentado a la diestra de Dios Padre. Vamos a cantar una última canción antes de pasar el tiempo de la palabra. Es esa canción que dice: sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. A veces pasan cosas en nuestra vida que no están buenas. Pasamos momentos amargos, momentos tristes, perdemos gente, nos va mal en el trabajo, nos va mal económicamente. Pasamos por diferentes situaciones. Y cuando parece que ya nada puede ser peor, de la nada para nosotros, Dios hace un milagro y nos saca del fondo y nos da una nueva oportunidad, nos da un nuevo camino, nos da nuevas esperanzas. Él obra de maneras que no podemos entender. Pero lo que sí podemos confiar es que Él nos va a guiar, Él va a estar a nuestro lado, nos va a dar amor, nos va a dar fuerza y va a ser un camino donde no hay. Así que cantemos esta canción preciosa y después ya pasamos al tiempo de la palabra. Muy bien, puedo tomar asiento, muchas gracias. Le doy el paso a Pablo Varela. Gracias, sobrino. Estamos en familia.
Bueno, un gusto, un privilegio estar aquí con ustedes. Recordaba en estos días, hace un año se cumplió aquella primera avanzada que vivimos. Recordaba ese viernes donde con Mauricio y mi hermano y Cachito estuvimos recorriendo esta ciudad para ver, compartir el Evangelio. Y bueno, vimos por una plaza donde había unos cuantos jóvenes, no en muy buen estado, vamos a decir, de conciencia, pero bueno, conversamos con ellos, nos escucharon, debatieron con nosotros, y la verdad que nos gustó ese momento de compartir. Nos quedamos con eso de que, bueno, por lo menos pudimos sembrar esa semilla, quedamos con ese entusiasmo. Y bueno, ya ha pasado un año, ¿verdad? De aquel entonces. Oro para que Dios pueda estar usando este tiempo. Bueno, sé que han estado estudiando el libro El Evangelio según San Marcos. Ahí está, por ahí atrás. Y lo último que estuvieron viendo el martes pasado, el martes de esta semana, fue esa historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Entonces vamos a ver allí, eso fue Marcos capítulo 5, ¿sí? A recordar un poco ese momento donde la gente pudo ver el poder de Dios, el poder de Jesús, el poder que resucita muertos, el poder que tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Una mujer que hacía 12 años que tenía un flujo que la hacía inmunda, que la proscribía de todo lo que era la vida religiosa y social de la época, 12 años padeciendo eso, y fue sanada en un momento por el maestro. Y también resucitando a esa adolescente de 12 años que, bueno, había muerto, ¿verdad? Y eso fue en el capítulo 5, y ahora vamos a ver el capítulo 6, los primeros 7 versículos nada más, donde podemos titular esta porción: Jesús es deshonrado en Nazaret. ¿Y qué especialidad tenía Nazaret? ¿De dónde era Jesús? ¿De Nazaret? Sí. ¿Por qué? ¿Porque había nacido en Nazaret? No. Pero sí se había criado en Nazaret, y por eso era llamado Nazareno. Entonces vamos a ver qué pasó allí en Nazaret. Dice, él se marchó de allí y llegó a su pueblo, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada y estos milagros que hace con sus manos? ¿No es este carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Y Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Y estaba maravillado a causa de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Hasta ahí. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo esté obrando y hablando en nuestros corazones según lo que tú sabes que necesitamos. Aliento, enseñanza, exhortación, Señor, lo que tú sabes que necesitamos. Te rogamos que apliques tu palabra a nosotros. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzamos con el primer versículo. Vemos entonces que Jesús salió de allí, de la casa de Jairo, y vino a su tierra, y él era de Nazaret, como decíamos. Nazaret era un pueblito. O sea, si comparamos con Durano es terrible metrópolis, al lado de lo que era Nazaret. Nazaret era realmente un pueblito. Todo el mundo se conocía allí en Nazaret. Y él era de allí y vino a su ciudad. Y vino que dice, versículo 1,
¿Qué pasó con sus discípulos? Le seguían, sus discípulos le seguían. Y eso es importante y nos deja una enseñanza para nosotros. Porque con Jesús uno puede ser, puede ser antagonista, puede ser simpatizante, puede ser creyente o puede ser discípulo. ¿Un discípulo tiene que ser un creyente? ¿Sí o no? Sí. Pero ¿un creyente necesariamente es discípulo? ¿Qué es un discípulo? Bueno, en aquel entonces no había la enseñanza que hay ahora de las aulas y los maestros. En aquel entonces el maestro era alguien que recibía a unos discípulos para que vivían con él. Él iba y sus discípulos lo seguían, iban con él a donde él fuera. Y de esa manera les enseñaba con esa forma vivencial y aprendían de él, del maestro. Aprendían de una manera mucho mejor que estar unas 4 o 5 horas en un aula, ¿verdad? Era ese el tipo de enseñanza. Entonces, el discípulo es uno que sigue al maestro, aprende de él y también le obedece. ¿Y qué quiere Jesús que nosotros seamos? Justamente, discípulos. Él quiere que nosotros, que tú y yo, seamos discípulos. ¿Y qué quiere Jesús que nosotros hagamos? También discípulos. Lo dejó bien claro. Y un discípulo es alguien que paga un precio. Lo tenemos allí en Lucas capítulo 14, del 25 al 33. No lo vamos a leer todo por causa del tiempo, pero vos lo podés leer después tranquilo. Pero en resumen, acá lo que pasa es que iban multitudes así siguiendo a Jesús, y él le dice: si alguno no viene a mí, no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ese aborrecer no significa odiar, porque nos estaríamos contradiciendo con honra a tu padre y a tu madre. El aborrecer en este caso es el no preferir por encima de. Es decir, en otro pasaje paralelo dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. De eso se trata. Cuando uno es discípulo y tiene a Jesús como maestro, como Señor, lo tiene a Él como uno, como la preferencia, como el que está por sobre todo lo demás. Y eso es un discípulo. Y también el versículo 33 que dice: aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es decir, si yo tengo una casa, tengo una familia, tengo un trabajo, tengo una profesión, tengo un auto, tengo lo que sea que tenga, y eso es mi prioridad, ¿en qué se transforma? En un ídolo. Se transforma en mi Dios. Y eso no debe ser así. Porque el que debe estar en el número 1, ¿quién es? El Señor. El Señor Jesús. Y entonces el discipulado tiene un costo, pero la recompensa es mayor. Porque también en Lucas 18, 29 dice, le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y también cuando Pedro le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, ¿qué podemos encontrar en el mundo comparable a lo que nos da y nos ofrece el Maestro? Nada. Entonces la primera aplicación que podemos ver, preguntarme: ¿soy yo un discípulo del Maestro? Si lo eres, bien, ¿no? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Vives tu vida caminando cerca del Maestro? Porque hoy, como pensábamos en la cena, el Señor está con nosotros. Recién Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no tenemos que ir a cierto lugar. Él camina con nosotros. Tú caminas con Él. Él quiere caminar contigo.
y que tú aprendas y yo aprenda de Él día a día lo que tiene para enseñar. Versículo 2 dice: llegando al día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Y vemos que Jesús fue a la sinagoga donde se reunían judíos en aquel entonces. ¿Y qué actitud tomó? ¿Qué hizo él? Los reprendía, los informaba, les enseñaba. ¿Sí? La gente necesita saber, necesita ser enseñada. Eso requiere paciencia de nuestra parte. Porque a veces la gente, bueno, es ignorante, nadie nació sabiendo, ¿verdad? Y lo que nosotros sabemos lo tenemos que comunicar, pero con esa paciencia y con ese fervor del Maestro. Y cuando Jesús predica, lo hace con el poder del Espíritu Santo. Y la gente es admirada, admira al Maestro. Eso le provoca admiración por Él. Y Él es nuestro Maestro, nuestro precursor y también nuestro ejemplo. Entonces, ¿podemos nosotros causar el impacto que causó Jesús? Bueno, probablemente no, porque Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora, las armas con que nosotros tenemos que pelear nuestra batalla, con que hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, que puede ser diferente para uno, para el otro, bueno, también no son nuestras. Si son nuestras, son muy limitadas y ahí van a quedar. Pero 1 Pedro 4:11, se lo leo lo que acá, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, lo tenemos que hacer según el poder de quién. De Dios, del Espíritu Santo. Ahí está. Y eso es que nuestra propia carnalidad muchas veces está. ¿Sabe una cosa? El diablo no está en todos lados, el demonio no está en todos lados. Tenemos el adversario y el que es el tentador, el acusador, pero no está en todos lados, no es omnipresente. Pero uno que sí va contigo a todas partes, ¿quién es? El viejo hombre. Y ese sí está siempre. Y con ese sí tienes que luchar. Con el orgullo. Y bueno, pero las armas que tenemos son poderosas en Dios, dice Pablo, para la destrucción de fortalezas. Y cuando vivimos de esta manera, 2 Corintios 2:15 dice: porque para Dios somos olor grato de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pregunta Pablo allí en 2 Corintios capítulo 2. Dice: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Este es el ejemplo nuestro para ministrar. Como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y que Él reciba la gloria. La predicación del Espíritu causa esto. La gente no puede quedar indiferente. Puede endurecerse o puede ser guiada a los pies de Cristo. Tenemos que pelear con las armas de Dios. Entonces, 2 Corintios 10:3 dice que aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es decir, Dios dio esas armas. Están en la palabra es la que nos capacita. ¿Hemos leído toda la palabra de Dios? Mínimamente por lo menos leerlo. Toda la Biblia. El libro de Levítico también. La genealogía también. Porque toda la escritura es útil
es inspirada por Dios. Y la palabra es poder de Dios en acción. También tenemos que utilizar y usar la sabiduría de Dios, porque le preguntaba también, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Una sabiduría no era terrenal, no era humana, una sabiduría celestial. Y sabes, tú y yo también, lo tenés en Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Después fíjate ahí, pero habla de que hay dos tipos de sabiduría. Una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. ¿Y qué provoca? Celos, contención. Y vos fíjate, si en tu ministerio, en tu vida, en tu accionar está eso, hay celos, hay amargura, hay contención, bueno, eso no es la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Porque la sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Y esta es la sabiduría que Dios da, porque dice que Dios da a todos y no se aliena. Cuando uno y le falta sabiduría, dice también Santiago, pídala a Dios y le será dada. Y también habla este versículo de los milagros. ¿De dónde tiene este poder que hace milagros? Y uno, bueno, obviamente, ¿qué pasaba con Jesús? Los milagros eran señales, también con los apóstoles. Las señales eran aquello que verificaba, certificaba que estaba Dios atrás del predicador. Eran los precursores, eran los que traían, los pioneros, los que implantaban la palabra. Entonces, esto se verificaba a través de hechos poderosos. Ahora, ¿qué tipo de milagros eran? Era, por ejemplo, el milagro que Jesús hacía y que los apóstoles hacían, que colocar una amalgama en una dentadura. Era que alguien soplara y que un montón de personas se cayeran para atrás. ¿Ese era el poder de Dios? No, para nada. Algo que el hombre puede hacer no es el poder de Dios. Y esas cosas las podemos hacer nosotros con un poco de artimaña y con ganas de conseguir plata de la gente. Y no es el poder de Dios ahí. Cuando el poder de Dios actúa, el hombre no puede hacer nada. El hombre tiene que decir, wow, esto es obra de Dios. Porque no lo podemos hacer nosotros. Y gloria sea para Dios. Pero ¿qué es lo que el mundo necesita ver de nosotros? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Eso sí es el milagro que tú y yo podemos mostrar. La vida de Dios transformó, la vida de Dios en nosotros, Jesús transformando nuestra vida, mostrando ese fruto del Espíritu en nosotros. Y bueno, y si el Espíritu Santo de Dios quiere mostrar y hacer cosas como las hace cuando oramos y nos responde y nos contesta, gloria a Él también. Eso también pasa, sucede el día de hoy. Pero no va por el lado de que muchos grupos dicen, ¿no? Como para conseguir más bien dinero. Versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Con esto vemos que, bueno, muy probablemente que José, el padre de Jesús, adoptivo de Jesús, aquel que fue el esposo de María, ¿verdad? María fue la que tuvo Jesús, pero como ese nacimiento original, ¿verdad? Sin intervención de José. Pero como dice también los evangelios, él la conoció, es decir, tuvo relaciones sexuales con María
después de nacer Jesús. Es decir, la hermana María no le podemos llamar virgen, porque fue virgen hasta que después que tuvo su primogénito Jesús. Sí fue una mujer que en muchos aspectos destacable y de muchas cosas dignas de imitar de María, pero para nada es alguien con el cual uno tenga que tener una relación de orar o de que ella intercede por nosotros delante de nadie. Eso no es así. Es más, lo quiero decir más categóricamente: si alguien confía en María, está perdido. Está perdido, categóricamente, así justamente, como dice. ¿Por qué? No porque lo diga yo, lo dice la Biblia, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es María, no es la religión católica, no es la religión evangélica, no es el pastor fulano, mengano. Jesús, en ningún otro hay salvación. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él es el mediador, y no los santos y no María. Entonces, tengamos esto bien presente. Y bueno, también saber de que está claro acá, Jesús tuvo estos hermanos, y eran 4 varones: Jacobo, José, Judas y Simón, y por lo menos 2 hermanas mujeres. Por lo menos 2, no sabemos cuántas. Por lo menos 2 porque es un plural, ¿verdad? Y bueno, dice, se escandalizaban de Jesús. Qué tremendo. Gente que conocía a la familia, pero se escandalizaban de él. O sea, lo que conocían de Jesús y de su familia no les ayudaba para ver la realidad espiritual que tenían delante de sus ojos, sino que al contrario les estorbaba. ¿Y por qué puede ser esto? Que les haya estorbado tanto al punto de escandalizarse. Bueno, yendo un poco a lo que es el contexto de lo que ellos esperaban. ¿Qué era lo que ellos esperaban? Ellos estaban debajo del imperio romano, siendo oprimidos, no eran libres, eran esclavos del imperio romano, y esperaban que viniera ese Mesías libertador, aquel que los derrotara a los romanos, al emperador, al César y todo, y los hiciera libres. Claro, en la profecía está de que el Mesías iba a ser el rey, pero también estaba de que el Mesías iba a aparecer. Y claro, ellos esperaban, se aferraban de su expectativa, la expectativa personal que se oponía a los tiempos de la revelación de Dios, y no daba lugar para ese cordero que iba a ser llevado al matadero. Entonces tengamos cuidado nosotros con nuestras expectativas de otros, de nuestros hermanos quizás, y hasta de nosotros mismos, que las expectativas estén basadas en la Escritura, no en lo que yo me parece, ni en mi preferencia personal, en la Escritura y en la gracia de Dios. Y fijándonos acá en este escándalo que producía Jesús, al decir de C.S. Lewis, Jesús no da lugar para medias tintas. Hay gente que piensa, bueno, Jesús es un maestro, Jesús es alguien importante de la historia. Si uno considera y examina lo que Jesús dijo de sí mismo, no da lugar a medias tintas. Por ejemplo, versículo de Juan, todo el Evangelio de Juan, 8:24, 8:58, 8:24 dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo él ahí? Si no creen en mí, van a morir en sus pecados, van a ser condenados. Si no creen en mí, o sea, se lo está diciendo a los judíos, que ellos guardaban la ley, que ellos iban al templo, que ellos santificaban el cordero, que estuvimos pensando, que ellos hacían un montón de cosas que eran orgullosos por lo que la herencia que tenían de Abraham y de todo lo que ellos eran y hacían. Si no creen que yo soy,
van a morir en sus pecados, van a ser condenados. Antes que Abraham fuese, no dice yo era, yo soy. ¿Quién es el gran yo soy? Dios. Está diciendo, yo soy Dios, y yo existo desde antes de Abraham. Juan 19, el que por mí entrare será salvo. Yo soy la puerta, una puerta. Jesús. Yo y el Padre uno somos. Juan 10:30. Soy uno con el Padre, en esencia soy uno con Dios. Eso que los judíos tenían, Jehová, uno es, monoteísta, un Dios, no como las demás religiones paganas, de muchos dioses politeístas. Jehová uno es. Y él está diciendo, yo soy uno con Dios. Tremendo. Y Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, o Jesús es Dios y es quien dice ser, pero no puedes estar pensando, bueno, hay alguien importante, alguien ahí que yo puedo tenerlo como en la mesita de luz. No. O era alguien loco de atar, o peor, como decía Ciceleu, o tenemos que caer de rodillas y decirle como Tomás, Señor mío y Dios mío. No nos deja otra opción. Es un escándalo. Entonces, ¿te vas a escandalizar de Jesús o caerás de rodillas y decirle, Señor mío y Dios mío? Versículo 4 dice, mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué es esto? Bueno, tomándolo a él como nuestro maestro que va adelante nuestro. ¿Alguna vez nos ha pasado que nos han deshonrado, que hemos sido menospreciados, que hemos sido incomprendidos cuando queríamos compartirles lo bueno, lo necesario, especialmente cuando queríamos compartir de la fe a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos? ¿Qué salí acá con eso? ¿Qué venís? ¿No? Él lo sufrió todo eso primero. Lo sufrió de lo más íntimo. Porque vieron que dice, ¿no? Dice 3 círculos. Su propia tierra, sus parientes, su casa. Es decir, qué doloroso es cuando la puñalada por la espalda viene del más íntimo, del más cercano. Jesús lo sufrió antes que tú y que yo. Entonces, como dice en Mateo 10, 34 y 25, basta el discípulo ser como su maestro. El discípulo no es mayor que el maestro. Si al padre de familia llamaron por el seguro, dice, o sea, ¿cuánto más a lo de su casa? Es decir, si padeces persecución por causa, si tenés algún sufrimiento, si alguien de tu casa se burla de ti por predicarle, por tratar de llevarlo a Cristo, bueno, es algo que puede pasar. Pero Dios no te deja solo en tu dolor, como veíamos hoy también, que Manuel nos compartía. Y ahí Hebreos 4, justamente lo tenía acá, 4, 15 y 16, ¿no? Él se compadece de nuestras debilidades. Qué bueno, Jesús. Jesús es inalcanzable, perfecto, es el estándar supremo, nadie puede alcanzar. Pero no está allí en un pedestal y nos mira de abajo como pobrecito y no. Él se compadece de nuestra debilidad. Él está cerca de nuestro dolor, de nuestro fracaso, de nuestra amargura, de nuestra decepción, de que quisimos ayudar a alguien, quisimos predicarle a alguien y nos escupió.
está cerca y se compadece. Y entonces acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y dice: allá hay gracia para el oportuno socorro. Cuando más lo precisás, cuando sentís ahí que el mundo se desmorona, bueno, el oportuno socorro. Como Pedro, ¿no? Señor, sálvame. ¿Y qué hizo el Señor? Extendió la mano. ¿No? Hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Acá estaba yo al lado tuyo. Versículo 5: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. Hay una canción que dice: fe mueve la mano de Dios. ¿Cómo dice? ¿La conocen? Su palabra es vida. Perfecto. No, todo es posible si puede ver. Todo es posible si puede ser. Todo es posible si puede ser. Fe mueve las manos de Dios. Su palabra es vida. Todo es posible si puedes creer. Ahí está. La fe mueve la mano de Dios, dice la canción, y la incredulidad que pasa. ¿La entienden? Ahora, no por la incredulidad Dios queda atado. Dios no puede quedar atado. Dios va a hacer su obra con nosotros o sin nosotros. Lo que Él tiene determinado a hacer, lo va a hacer igual. Ahora, los que no vamos a disfrutar, a ver la verdad de Dios, la realidad de Dios, el milagro de Dios, el obrar de Dios, si dudamos, ¿quiénes somos? Nosotros. Eso está en la Escritura. Por ejemplo, Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puede creer al que cree, todo le es posible. Y Mateo 8:13 dice: entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y cómo creíste que sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Jesús tenía poder, sí o no? Sí. El martes pasado vieron que esa mujer se acercó por detrás y Jesús ni sabía, pero ella decía: si toco solamente por detrás el borde de su manto, seré sana. ¿Y qué pasó? Se le concedió, fue sana. ¿Había poder en Jesús? Sí había. Pero la fe es ese vehículo que te lleva a experimentar ese poder. Y la incredulidad lo que te aleja de él. Porque Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es así. Dios puso la fe como el vehículo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Santiago 1:6 también nos dice: pero pida con fe, no dudando nada. Y ahí dice: porque el que duda es semejante a una onda de mar. ¿Sí? Y dice, el 7 dice: no piense pues quien tal haga, en dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si no crees, no esperes que Él te dé nada. Igual, Él es bueno, igual concede buenas cosas, a pesar de todo, ¿no? Hombre de poca fe. Y seamos hombres y mujeres de fe. Si dudamos, bueno, Dios puede usar a alguien más. Es así. Pero si creemos, podemos ver la gloria de Dios. Juan 11:40 dice: Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y después resucitó a su hermano. Versículo 6: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando.
¿Qué cosas son las que pueden asombrar a Dios de una persona? ¿Acaso Dios puede asombrarse porque alguien posea dinero, porque alguien posea riquezas, porque alguien esté bien capacitado, bien dotado, tenga inteligencia, tenga cualidades, todo? ¿Eso puede asombrar a Dios, maravillarlo? No. Bíblicamente lo que encontramos es que Jesús se maravilla de la incredulidad, lo vemos acá, o de la fe. Mateo 8:10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y se refería a un centurión, ni más ni menos. ¿Qué era un centurión? Bueno, un romano, un capitán de romanos, ¿no? De los soldados romanos. O sea que a los suyos, a los que habían venido en primer lugar, a los judíos, ellos lo rechazaron. Y aquel romano, que tenía todo para rechazarlo, porque no era ni de la misma nación ni nada, ni había sido enseñado desde chico por los judíos, ese sí le creyó a Jesús. Qué irónico, ¿no? Esto. Y la fe es el medio para la salvación. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa, dijeron Pablo y Silas al carcelero de Filipos. ¿Sí? Y Juan 1:11 dice: a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿de qué cuadro somos? ¿Del cuadro de la incredulidad o del cuadro de la fe? Que seamos del cuadro de la fe. Y la última cosita que vemos acá: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Y entonces qué hizo Jesús ante esa dureza? Se empezó a preguntar: ¿será que yo seré el Hijo de Dios? ¿Será que Dios me tiene acá? ¿Será que esto va a funcionar? ¿Será que algo cambió? ¿Se empezó a cuestionar así? No. Él siguió adelante. Él siguió adelante. Como tú y yo tenemos que hacer también. Como Pablo, también en Hechos 18:6, dice: pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Es decir, sí hay que hablar con la familia, con el círculo íntimo, con todo, pero, hermano, no te detengas ante la oposición. Si el Señor te ha llamado y te dio una tarea, mantenete enfocado, mantenete fiel, mantenete perseverante, aunque no te apoye, aunque encuentres oposición como Él encontró. Él siguió adelante. Algunos sí van a recibir, quizás los de Nazaret no. No sé qué va a pasar con tu círculo. Dios quiera que sí, que tengas éxito, pero no sé. Y si recibís rechazo, seguí adelante. Seguí adelante. Isaías 50:10 dice: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Aunque encuentres esa densa oposición, confía en el nombre de Dios, de Jehová, apóyate en tu Dios. Que Dios bendiga su palabra, que Dios se esté bendiciendo y realizando su obra en ustedes y a través de ustedes. Bueno, muy bien, muchas gracias al Señor por su palabra, fue claro. Todos tenemos una tarea: primero seguir firme en la fe y después compartirla con otros. Y si nos rechazan,
el Señor va a poner más gente necesitada, la cual sí va a aceptar el mensaje. Nuestra tarea es solamente hablar. Así que gracias por el mensaje. No sé si hay alguna cosita que se quiera decir.